El gobierno se reunió con la Fiscalía y otros poderes del Estado fijando un plazo de 30 días para consensuar cambios a la ley antiterrorista. Todo esto después de los últimos ataques con explosivos que se han registrado en 3 regiones distintas. Vamos a conversar de este y otros temas con la diputada de la UDI, Flor Baise. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, muchas gracias, Frecia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, diputada, partamos por lo más reciente que tiene que ver con esta reunión que sostuvo ayer el presidente Gabriel Boric con distintos representantes del Estado, en una señal bien clara también de la gravedad que tienen estos hechos de ataques con atentados, más bien atentados con explosivos. ¿Cómo interpreta usted esa señal primero, las señales que está dando el gobierno en esta línea? Bueno, es positiva esa reunión, ese encuentro, porque sin duda se está abordando como Estado. Están todos los poderes que tienen que combatir la violencia, el terrorismo, y hoy día estos ataques con explosivos que lamentablemente hoy día ya no es solo en una región, en una comuna, sino que se han hecho de manera muy sincronizada en 3 regiones del país y más o menos simultáneo. Es decir, hay una capacidad de planificación, de organización, de coordinación, que no es una cuestión ya claramente amateur, es absolutamente profesionalizado, lamentablemente, en cómo hoy día los grupos violentistas y terroristas están combatiendo y están penetrando en todos los espacios y el Estado de Derecho sigue retrocediendo. Entonces es una señal, pero más allá de la señal que la valoramos, sí, ahora esperamos ver cómo las acciones que van acorde a cómo avanzamos. Y la primera tiene que ver con discutir esta nueva ley antiterrorista. ¿Es el paso correcto? Es el paso correcto, es lo que yo planteé además en la sesión o la reunión que tuvimos en Cerro Castillo, fue el tema que yo planteé y coincidimos todos los parlamentarios en general, pero particularmente como había habido se voló la torre de alta tensión en la comuna de Los Álamos, que es el distrito que yo represento en la provincia de Arauco, fue uno de los temas que claramente yo señalé y critiqué al gobierno de que la querella que se presentó no invocó la ley antiterrorista, aún no se había presentado incluso, pero ya ese día se presentó y no invocaba la ley antiterrorista en un hecho que es a todas luces terrorismo, o sea, volar con explosivos. Entonces, ¿por qué no se presenta? ¿Por qué? Y estaba la delegada presidencial ahí, Dariela Dresner, a la cual yo le señalé que ella en declaraciones ha dicho que no, como lo ha dicho también el gobierno, que no, porque no es eficaz ni eficiente en la persecución, en la investigación, por lo tanto, y en la sanción. Porque hoy día los medios de prueba, o como está establecida la ley, el probar que hubo intención de provocar terror es débil. Y bueno, lo que le dije al presidente, que estábamos disponibles entonces para modificar esa ley. Es decir, no solo quedarnos con el diagnóstico, que ya lo conocemos, cómo avanzamos y cómo la modificamos. Para eso estamos absolutamente disponibles. Y bueno, ahora ya se ha hecho un compromiso de parte del gobierno y ahora de los poderes del Estado en avanzar en esa materia, pero nos quedamos con el compromiso aún, ahora tenemos que ver cómo se concreta. Eso, porque se han hablado de compromisos, no es el primer encuentro como de que se compromete, valga la redundancia, el gobierno en llegar con recursos y con tecnología que en el fondo también se traduce lo que se necesita en la zona, ¿no? Porque son lugares muy aislados, porque son a ratos muy recónditos, entonces, más allá de las medidas que se tomen, hay lugares que quedan desprotegidos. Absolutamente, quedan muchos lugares desprotegidos y como digo, esto de la ley, que es nuestro rol legislativo, legislar, así como la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, la ley de usurpaciones, que hoy día está trabada, podríamos decir, en el Congreso, producto de la opinión que tiene el Ejecutivo sobre ello, y que hay que avanzar, para eso hay que conversar, hay que dialogar, pero con una postura en donde se nos escuche a la oposición en este caso y sobre todo a los que representamos los territorios donde está ocurriendo esta situación, y sean más allá de izquierda a derecha, hay diferencias por supuesto ahí también, pero al final uno tiene que pensar en las personas en que está protegiendo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hoy día, con el estado de excepción y cuando hablamos de cómo está todavía desprotegidos los espacios, se hizo una modificación al estado de excepción a propósito de que llevamos más de un año en estado de excepción, que obviamente la excepción es para condiciones especiales transitorias y excepcionales, y hoy día esto se ha transformado en una normalidad. Entonces, después de haber votado en contra por una sola vez, en mi caso, y varios parlamentarios de mi sector, de esta renovación del estado de excepción, porque ya veíamos que no estaba provocando los efectos que tiene que provocar, porque se había normalizado y por lo tanto el impacto es casi nulo, porque las bajas que hubo sí en un comienzo, cuando se empezó a aplicar esto hace más de un año, hoy día están estables. Incluso han recrudecido en el último tiempo los hechos de violencia y terrorismo, como vemos ahora ya llegando a este uso de explosivos de manera sincronizada en todos los espacios y zonas del país. Entonces, ¿qué dijimos? Tiene que cambiar. El gobierno entendió y modificó el decreto en el sentido de quitarle el acotado. Claro. ¿Ah? Y eso significaba que no solo se iba a hacer
el origen o el espíritu del primer decreto de estado de excepción fue en dejar que el desplazamiento por las rutas fuera expedito en materias de vivienda, de recursos de construcción, de alimentación. Ese fue el espíritu. ¿Pero funciona operativamente? Entonces, ¿qué pasó? Funcionó en un comienzo y solo en las rutas principales. Y en mi provincia, a lo menos, las rutas principales, que son donde no ocurren los hechos violentistas y terroristas, donde no es donde volaron las torres de alta tensión, donde no es donde le dispararon a un bus con estudiantes que eran que pensaron que era forestal de trabajadores, y ahí como que hay cierta aceptación a que si es abusos de trabajadores forestales no provoca tanta, digamos, sorpresa ni conmoción, y eso es totalmente alejado de lo que debemos aceptar nosotros. Entonces, ¿qué se dijo? Ahora va a estar cubierto todo el territorio. Y eso significaba mayor cantidad de recursos humanos, obviamente, más efectivos policiales y de Fuerzas Armadas, mayor tecnología y capacidad de recursos de enfrentar con cámaras, con drones que la ministra del Interior señaló que se iban a adquirir, drones muy elevados, de un alto costo, en fin. Y lo que nosotros planteamos era que también las Fuerzas Armadas, en este caso, tuvieran la capacidad de decidir y de actuar en todos los espacios. Bueno, las Fuerzas Armadas no se mandan solas y por lo tanto hasta ahora lo que vemos es que no hay ningún cambio en este estado de excepción. No hay mayor cobertura del territorio, que es lo que necesitamos. No hay mayor cobertura, al revés. Los violentistas. ¿Depende esa decisión? Depende del gobierno, obviamente, que le da las instrucciones a las policías y al jefe de defensa. Pero más allá de que yo... Y aquí en esta cuestión hay que tener una postura ya también, no es solo esto crítica, nosotros también hacemos propuestas y yo no espero, o sea, no me imagino que la ministra del Interior o el subsecretario no estén pensando en que bajen los hechos de violencia. Lo que ocurre es que tienen que tener una postura muy clara en enfrentar y combatir estos hechos y las cosas por su nombre. Entonces, el propio presidente ha dicho que hay actos terroristas, lo ha dicho el subsecretario, lo dice la ministra, pero cuando no invoca la ley antiterrorista con un hecho como es una voladura de torres de alta tensión donde se corta la energía eléctrica, uno queda con señales contradictorias. ¿Por qué no aplican esta ley? La respuesta ha sido porque no es eficiente para poder probar. Pero aquí una cosa es eso, que es desde el punto de vista jurídico, que puede ser, y por eso estamos, y esto no es primera vez que se dice en todo caso, han habido muchos hechos violentistas y terroristas donde no se ha aplicado y no se ha invocado la ley antiterrorista, sí en algunos casos la ley de seguridad interior del Estado, que no es lo mismo, no es lo mismo, y tiene una connotación muy distinta. Entonces, los hechos terroristas tienen que aplicarse esa ley, sea o no esta eficiente, pero es la herramienta que tenemos hoy día, o que no sea tan eficiente, pero es una señal muy clara cuando el gobierno dice invoco la ley antiterrorista inmediatamente, porque está reconociendo entonces en todos los aspectos ahí que sí lo es, que sí es terrorismo. Pero en eso el gobierno ha sido claro, ¿no? El presidente ha hablado que hay actos terroristas allá. Ha hablado que hay actos terroristas y lo ha dicho y lo ha reconocido, y en esa oportunidad yo le planteé lo mismo, le dije, usted ha reconocido, presidente, en Cerro Castillo digo que hay actos terroristas, pero actúan como si en contrario cuando tienen que aplicar una querella que tiene que señalar esa ley como principio básico. Pero es que el gobierno dice que no es efectiva. Y cierta experiencia de otros casos le da la razón de que se presenta una ley una querella por ley antiterrorista, y luego demostrarlo, porque el estándar de pruebas es muy alto, es imposible, y terminan finalmente sin sanción las personas que son perseguidas por esa ley. ¿No tiene un poco de sentido entonces desde el punto de vista de la finalidad, que es hacer justicia? Mire, es que tiene que aplicar la ley de control de armas, la ley de uso de explosivos, la ley de seguridad interior del Estado y la ley antiterrorista. Sí, porque esa es la señal que tiene que dar el gobierno de estar apoyando, y una señal política también de que protege a los ciudadanos contra este tipo de actos. Entonces, más allá de que el procedimiento y el proceso judicial además se hagan cargo. Entonces no bastan solamente con las otras leyes, porque a eso sí, esto no es efectivo, entonces es más simbólico, pero para simbolismo no sé si es tan, no tiene una utilidad práctica, ¿no? Es que yo esperaría que primera cosa la invoquen, primero, y luego el gobierno se tiene que hacer parte de las querellas y tendrá que presentar sus abogados y todo su equipo jurídico a ir a buscar cómo también logran que de esa ley, a lo menos estando invocada, algo se logre en materia de reconocer hechos terroristas. O sea, tampoco podemos quedarnos solo con el diagnóstico y reconocer esto no es eficiente, no es suficiente, porque eso es lo que dice el gobierno. Primero hay que verlo como eso, entonces se debate desde el punto de vista jurídico en tribunales y con el Ministerio Público, haciendo las defensas. La defensa a través del Ministerio, defendiendo a todos los chilenos que hoy día estamos pasando por actos de violencia y de terrorismo brutales, y luego de eso entonces el gobierno diga no pude hacer, no logré más,
pero a lo menos inténtelo y hagan la pega defendiendo en tribunales en base a esa ley. Ahora, ¿que hay que modificarla? Bueno, hay que modificarla, pero también llevamos meses pidiendo que se modifique. Sí, pero llevamos meses pidiendo que se modifique y se debiese ir modificado cuando inició el gobierno, porque esto es un diagnóstico que no viene solo de este gobierno, viene desde antes. ¿Qué cree en lo que sí ha avanzado el gobierno? Y le pregunto por lo mismo, porque no han llegado, bueno, los recursos que se dispusieron, no se están aplicando las leyes que piden desde la oposición con este tipo de reuniones, en que en la última prórroga del estado de excepción la ministra Toá decía, aquí en los últimos, no recuerdo específicamente el plazo, pero que no había habido personas fallecidas, por ejemplo, y ahí estaba una prueba concreta de que sí estaba surtiendo efecto el estado de excepción que estaba en la zona, que estaba rigiendo. Sí, no han habido personas fallecidas, pero no nos podemos conformar con eso, que ese sea el estándar, que no hayan personas fallecidas cuando están volando torres de alta tensión con explosivos. Pero fue antes de cuando están volando torres de alta tensión con explosivos, donde se amenaza, se quema una iglesia católica el día de ayer, donde se quema una casa hoy día recién en la mañana, donde se desafía al gobierno día a día, donde se nos ha quemado casas en Tranquilboro, en Cañete, donde se han quemado camiones también. Ayer 2 camiones, o antes de ayer, en la localidad de Antiquina, es decir, donde todos los días prácticamente hay un atentado. Todos los días si sacamos las cuentas. Entonces, quedarnos con que porque no hay fallecidos, esto está funcionando, es absolutamente irreal. Y donde además el robo de madera, por ejemplo, que es una de las formas de crimen organizado que se está combatiendo y que sí ha dado resultados, porque hay que decirlo, con la ley de robo de madera, y por eso esperamos que las modificaciones legislativas tienen que avanzar, porque desde ese punto de vista sí se puede lograr cosas, pero hay que hacerlas primero, y ahí donde nosotros le pedimos al gobierno, y en este caso a los diputados oficialistas también, que actúen en concordancia cuando el presidente reconoce que hay actos terroristas, por ejemplo, y voten en la misma línea, porque hoy día todavía votan en contra del estado de excepción algunos parlamentarios oficialistas, parlamentarios de Partido Comunista y Frente Amplio algunos, pero sí es una forma que es la única herramienta hoy día del estado de excepción, y nosotros decimos que hay que perfeccionarla. Ahora, las herramientas legislativas que hay que corregir son precisamente ley de antiterrorista, ley de usurpaciones, que es un tema que hay que sacarla adelante, y ley de inteligencia. Eso es una realidad que hay que mejorar, pero ¿diputada? En lo operativo todavía estamos al debe. Diputada, me gustaría preguntarle también respecto al otro tema que marcó estas últimas horas y que tiene que ver con la reunión ahí en Cerro Castillo y la filtración de este audio. El diputado Miguel Mellado ha reconocido que él grabó la conversación y que él la filtró además a los medios y dio una explicación y se justifica con algunos antecedentes. ¿Qué le parece el reconocimiento que hace el diputado Mellado y el hecho en sí mismo también? Bueno, el hecho en sí mismo es absolutamente reprochable, no corresponde bajo ninguna circunstancia, te digan o no te digan que hay que grabar, a mí no se me ocurriría eso, genera una desconfianza, más allá del sector político, que no la tenemos de parte de la ciudadanía, entonces evidentemente provoca un daño, efectivamente no debió haberlo hecho, él ha reconocido, ha dado algunas, digamos, excusas, o por decirlo así, bueno, se toman como vienen, pero el daño ya se provocó, y ahora, bueno, el diputado a quien conozco y trabajamos en sintonía en estos temas de violencia, de terrorismo, que ha tenido una voz muy, muy importante también y ha representado muy bien a la ciudadanía en ese sentido, pero hoy día él tiene que asumir una responsabilidad por un hecho que cometió y que hoy día yo lo que valoro es que se haya dilucidado de manera rápida y que hoy día ese es un tema que está pero bajo una presión Ministerio de que Público. Claro, que constituía delito, decía el propio ministro Elizalde. Entonces, acá, ¿usted vio algo en la reunión que podría haber hecho suponer, de acuerdo al testimonio del diputado Mellado, que estaba grabando? Nada, yo incluso estaba sentada muy cerca de él, digamos, estaba mi colega Enri Leal y el diputado, y no advertí absolutamente nada, y de nadie, o sea, en general ahí nadie pensó que podría ocurrir eso, es lo que yo pienso, no he comentado con los otros colegas, pero como digo, es un error, es un hecho grave. A mi forma de ver, el diputado ha entregado sus razones, ha dado algunas atenuantes incluso, pero eso es un tema que ya, mira, yo me quedo con que se pudo resolver rápido en el sentido de quién fue, porque si no estábamos todos siendo pagando justos por pecadores, que es lo que yo también declaré por ahí, que tenía que aclararse, porque si no queda un manto de duda y todos quedamos ahí, ¿quién será? O sea, nos daña a todos, obviamente, y no solo los que estuvieron ahí, porque en general se puede ver que esto es como una práctica, y no es una práctica, ¿qué ocurre? No es una práctica.
práctica. Entonces, bueno, ahora esto está en tribunales y tendrá que seguir su curso y ojalá también se resuelva de la manera más rápida para no seguir con especulaciones respecto a la responsabilidad. El presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, decía que debía ser desaforado. ¿Usted cree que esa sanción corresponde? Mire, esto lo tiene que definir el sistema y tiene que aplicarse para todos los diputados la misma norma, y esto tiene que haber primero una acusación, bueno, la denuncia ya está, tiene que haber una acusación, tiene que ser formalizado, acusado, y el momento en que es acusado es donde procede o no el desafuero, que lo tendrá que solicitar el Ministerio Público y los tribunales son los que tienen que evaluar esos antecedentes. Pero usted... Si es que llega adelante, porque ¿para qué se desafueran? Cuando empieza el juicio. El juicio, para someterlo al juicio. Para que sea tratado con igualdad como todo cualquier ciudadano. Ya, ese plazo aún no llega. Ya, pero usted, su opinión, ¿cree que debiese ser necesario? Si llega a un juicio y tiene que ser procesado cualquiera, no solo en este caso, eso a mi modo de ver, si el principio de igualdad ante la ley tiene que cumplirse. ¿Y cómo cree usted que impacta desde el punto de vista del trabajo que se estaba tratando de generar? Porque era una instancia específicamente para hablar un tema súper delicado, como es lo que está ocurriendo en la macrozona sur, donde hay esfuerzos también de generar cierta coordinación política para avanzar coordinadamente con todo el espectro político en el tema. ¿Cómo lo ve desde ese punto de vista de las confianzas que se están tratando de construir en ese tema? Bueno, es un tema súper importante. Efectivamente lo que ahí se trató, lo que se trataba, que era la seguridad en la zona y particularmente el terrorismo y en las personas que yo represento. Entonces, yo espero que esto no distraiga la atención, y eso es lo lamentable, porque además distrajo la atención a esto, sí, claro, y no al fondo, que es hablar de terrorismo, de seguridad. Y yo espero que no se termine, o sea, que no se pare, digamos, este proceso de conversación, como decimos en el campo, por una yegua no se para la trilla. Tenemos que seguir porque hay todos los otros diputados, los 18, y no tengo dudas que el diputado Mellado de la misma manera quiere seguir trabajando y su espíritu es ese, pero no podemos, por una situación de esta naturaleza, un error y que tiene que investigarse por el canal que corresponde, bueno, nosotros podamos seguir avanzando en un tema que es tan relevante para todos los chilenos. Ese es el foco. El foco está en cómo combatimos la violencia, el terrorismo, crimen organizado, que hoy día está lejos de retroceder porque ha habido un recrudecimiento, y lo que sí también le hemos dicho al gobierno, que tiene que estar preparado para cuando recrudecen estos hechos, porque cuando hubo ley Naín Retamal y empezó esto, porque esto empezó hace 3 meses ya que ha recrudecido. Ley Naín Retamal, la cárcel de Angol, recordemos que estuvieron secuestrados a los gendarmes, los trasladaron, muchas de las pancartas que dejan después, los lienzos, en fin, son apelando a eso, a que vuelvan a la cárcel, ¿cierto? Entonces, el gobierno o el Estado da señales y ellos, los violentistas, terroristas, van más fuerte. Entonces, ahora va a pasar lo mismo, porque se va a empezar a debatir la ley antiterrorista. Esperemos que dentro del mes de plazo que dio el presidente ayer. Primero había dado el segundo semestre en Cerro Castillo, y que nosotros dijimos que faltan 15 días y que empiece ya, pero y no sea a fines de diciembre, sino sea a inicios de julio. Pero van a venir repercusiones y va a recrudecer esto. Entonces ahí es donde el gobierno tiene que estar preparado y tiene que agudizar los procesos, la inteligencia y también el control en los espacios de todo lo que es la Araucanía y la provincia de Arauco y Biobío, y eso significa mayor despliegue de Fuerzas Armadas. Y nosotros también, y se lo planteamos al presidente en ese día, porque hubo también una modificación a la Constitución que nosotros estamos planteando, el diputado Schubert, que es de Araucanía, y que nos sumamos a esa moción, que es para que precisamente en estados de excepción se permita que las Fuerzas Armadas puedan hacer controles sin tener que estar acompañados de las policías, porque hoy día es estado de excepción, no es estado de sitio. Sí, entonces, tiene que estar bajo la tutela o la vigilancia, la supervigilancia de las policías, ¿cierto? Ellos te acompañan, pero ocurre que con esa forma no estamos logrando llegar a todos los espacios. Entonces nosotros estamos presentando esta propuesta porque es una forma de ampliar la capacidad del recurso humano, porque carabineros se necesitan en todas partes, y qué decir del narcotráfico en las poblaciones, en los sectores urbanos, donde obviamente se necesitan, en el norte, en fin. Entonces ahí tenemos una posibilidad también legal, y ahí vamos con propuestas, que no es solo crítica, en donde se deje esta opción para que en los estados de excepción puedan ellos hacer controles de manera autónoma, y donde además nosotros hasta ahora vemos que han hecho un buen trabajo las Fuerzas Armadas, en el caso nuestro en Arauco, la Marina, la Armada, en donde han hecho un trabajo que se ha pegado a la normativa respecto a resguardar los derechos fundamentales, en fin, y por lo tanto nos da esa tranquilidad de que lo podrían hacer de manera
también dentro de los protocolos que corresponden y dar tranquilidad y seguridad a los habitantes de la provincia de Arauco y Araucanía. Hoy día los controles son muy escasos, hay que decirlo. Y si hay en Araucanía, incluso hay más. Se llega a la provincia de Arauco por la cordillera de Nahuelbuta y cambia inmediatamente. Bien. Hay pocos controles, hay poco despliegue y donde han ocurrido los atentados y los hechos no se ha visto, la verdad, las Fuerzas Armadas haciendo controles. Y además se hacen a las mismas horas, solo en horarios diurnos. Nosotros hemos pedido que sea 24/7 y sin que entonces los mismos violentistas, los que roban madera, por ejemplo, se puedan anticipar y desviar las rutas. Bien, y se informan, se notifican entre ellos de manera mucho más rápida de lo que lo hacen las policías. Y como digo, la inteligencia fundamental. Se hizo un operativo con 300 personas, 300 efectivos, o 200, entre 200 y 300, a un sector cordillerano en Cayucupil por el tema robo de madera. Llegaron al lugar... no había nadie. Habían escapado absolutamente informados de lo que se iba a hacer. Entonces, todo ese costo de traslado de personal, de logística, queda en cero. Y más, lo peor es que se burlan de lo que es el Estado de Derecho en este estado de excepción. Diputada Baize, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable. Que esté muy bien. Gracias a usted, Fresia, Sebastián. Muchas gracias.